Em, bueno, estábamos viendo los tipos de estudios que se hacen en epidemiología, em, y hoy vamos a dedicar la clase fundamentalmente a la estadística. Sin estadística no podemos hacer epidemiología. La estadística es una ciencia, ¿no? Una derivación, digamos, matemática que nos va a permitir analizar los datos que vamos recolectando, ordenarlos, em, extraer conclusiones. Entonces, el lenguaje de la estadística principalmente es numérico, no en todos los casos, pero generalmente los que nos va a permitir en epidemiología fundamentalmente analizar, por ejemplo, cuál es la incidencia de determinada enfermedad en una población determinada en un momento determinado, van a ser números. Van a decir, bueno, hay tantos casos nuevos durante el 2023. Son números. Eh, Habíamos visto que cuando, digamos, yo quiero iniciar una investigación, la investigación es la base de la estadística. Cuando yo quiero iniciar una investigación, primero parto de la observación, ¿sí? La observación me va a permitir plantear un problema, ¿eh? Y cómo plantear ese problema para poder después investigarlo y obtener un resultado que me sirva. Y una vez que yo tengo formulado mi problema, la forma de investigarlo va a ser a través de variables. ¿Se acuerdan que vimos esto en la clase pasada? Esas variables son factibles de ser medidas y van a estar, son preguntas que yo voy a hacer, digamos, puedo tener 2, 3, 10, las que yo quiera, que me van a dar, las respuestas de esas preguntas me van a dar una respuesta al problema que yo planteé al principio, ¿sí? El análisis de las respuestas de esas preguntas. Bueno, las respuestas a las preguntas de las variables se llaman datos, ¿eh? Yo por ejemplo, la variable, eh, no sé, causas de muerte infantil, a ver, esperen que voy a admitir, chicos. Causas de muerte infantil en determinada localidad, en determinado periodo de tiempo, yo voy a tener que recolectar datos numéricos, por ejemplo. En ese caso, bueno, murieron tantos chicos de recién nacidos, tantos chicos de 0 a 5 años, tantos chicos de 5 a 10 años. Todos son números. La forma en que yo relacione esos números en mi estudio me van a ir dando las respuestas que yo estoy buscando. Entonces, esos números que yo voy a ir recolectando para responder a las variables que elegí, se llaman datos. Y hay distintos tipos de datos. Tenemos principalmente datos que son cuantitativos, que me permiten calcular cantidades, son numéricos, fríos, y datos que son cualitativos, cuya respuesta a determinada variable va a ser, por ejemplo, un color, eh, eh, un porcentaje, ¿sí? Estos datos cualitativos se dividen ahora en subclases que vamos a ver. Los cualitativos. Los cuantitativos son datos nominales, dijimos, numéricos, perdón, nominales son los cualitativos. Son datos numéricos que pueden ser discretos cuando se trata de números enteros. Si yo digo cuántas personas tal cosa, no puedo decir 2,35 porque no hay 0,35 personas. Tiene que ser un número entero. 8 personas, 7 personas, 500 personas, pero no 500,2. ¿Sí? Entonces, los datos cuantitativos discretos son respondidos con números enteros. ¿Sí? Y después tenemos datos cuantitativos que son continuos, cuya medida va a poder variar de acuerdo al instrumento de medición que yo utilizo. Por ejemplo, para que quede claro, si yo quiero medir la estatura promedio de una población, yo voy a ir tomando la estatura de cada persona del grupo que yo voy a elegir para estudiar, ¿sí? Entonces la estatura yo la puedo medir en centímetros, qué sé yo, en vez de 1,70 m, que si la mido en metros, voy a tener 170 centímetros.
¿Es el mismo número? No, uno va a ser 1,70, el otro va a ser 170. Y si la mido en milímetros, va a ser 1700 milímetros. Entonces, ese dato numérico, que es cuantitativo, puede variar en la misma medición según el instrumento de medición que yo utilizo. Si utilizo centímetros, por ejemplo, en este ejemplo, voy a tener un número. Si utilizo metros, voy a tener otro número. Si utilizo milímetros, voy a tener otro. Entonces, cuanto más reduzca yo, digamos, el tamaño de la medida, si yo en lugar de metros utilizo milímetros, puedo llegar quizás a un número más exacto, porque a lo mejor si yo digo mide 1,72 m, el 72 no es exacto, por ahí es 72,5 milímetros. Entonces yo voy a poder medir en milímetros 1725 milímetros. Y en metro me va a dar 1,7, supongamos. Entonces va a ser más específico cuanto más pequeña sea mi unidad de medida. Eso en lo cuantitativo, son esos dos, discretos y continuos. Después, los cualitativos, en los cualitativos tengo distintas subclases, no son solamente dos. Tengo, por ejemplo, los nominales, cuya respuesta va a ser un sustantivo. Yo digo, quiero saber, qué sé yo, el color de pelo prevalente en una población determinada. Quiero saber, eh, a ver, no se me ocurre otra cosa que el color ahora, como ejemplo. Por ejemplo, la manera de desplazarse de una población determinada. Unos van a pie, otros van en colectivo, no hay números ahí, es una forma de desplazarse. ¿Sí? Otros van a ir en una movilidad propia, puede ser una moto, en un auto. Puedo poner un montón de variables en ese ejemplo. ¿Sí? Puedo poner caminando, en transporte público. Dentro de transporte público puedo abrir otras variables, en tren, en colectivo, en remis, lo que fuera. En movilidad propia, puedo poner en monopatín, en moto, en auto, en camioneta, lo que se me ocurra. Ahí puedo abrir un abanico de variables, pero las respuestas siempre son palabras. ¿Sí? Después tenemos dentro de las cualitativas también las ordinales, que estas se usan mucho en las encuestas, esta forma de medir. Donde yo te digo, por ejemplo, terminaste de hacer un reclamo, qué sé yo, por el celular. Entonces te digo, bueno, le dejo una breve encuesta. Califica su atención poniendo 5 para excelente, 4 para muy bueno, 3 para bueno, 2 para regular y 1 para malo. Es esos son datos ordinales, ¿sí? Que a mí me van a dar una visión de qué tal es la calidad del servicio que estoy ofreciendo, por ejemplo. ¿Sí? Si es muy bueno, si es bueno, de acuerdo a la cantidad de gente que me diga que es excelente, la cantidad de gente, el número va a intervenir, pero el dato que yo voy a tener es que mi servicio es bueno o es malo, ¿sí? No es un número, es una palabra también, pero lleva cierto orden. Después tenemos los datos cualitativos interválicos o intervalares que se expresan en intervalos. ¿Esto cómo es? Por ejemplo, yo quiero estudiar a ver, el porcentaje de inasistencias a la escuela. Entonces yo puedo decir que desde jardín, de salita de 3, entonces pongo entre 3 y 5 años, que es entre jardín y preescolar, la inasistencia es mínima, por ejemplo. Puedo calcular en números, en palabras, ahí no importa. Pero el intervalo va a ser de edades, en este caso. Después voy a tener de 6 años a 10, por ejemplo, de primero a cuarto grado. De 11 años a 13, a séptimo. Y así yo voy poniendo intervalos de edades en los que yo puedo obtener otro dato para esta variable. Ahora, estos intervalos me van a dar un panorama donde yo puedo establecer, digamos, nichos, ¿no? Como del jardín y preescolar, de los primeros años de primaria, los últimos años de primaria, después de secundaria, nichos, pero donde yo no voy a poder saber a ciencia cierta, por ejemplo, el dato de un alumno de secundaria, qué diferencia de edad tiene con uno de primaria que yo encuesté.
supongamos, ¿no? Yo sé que uno está entre el 1 y entre los, por ejemplo, los 10 y los 13 años, y el otro está entre los 14 y los 16. ¿Sé qué diferencia de edad hay entre ellos? No. Puedo establecer esa diferencia si yo hago uno por uno el estudio. Pero cuando yo hago por intervalos, yo sé que acá hay tanta cantidad de chicos que tienen entre tanto y tanto, ¿sí? En este intervalo. Y en el intervalo que sigue va a ser en otra distancia, digamos, de edades. Puede estar en cualquier número entre esos que marcan el límite del intervalo, ¿sí? Igual se usa mucho esto en estadística epidemiológica, ¿sí? Mujeres de 0 a 5 años, mujeres de 5 a 10 años, de 10 a 15 años, varones de, qué sé yo, entre 10 y 25 años, entre 25 y 40. Infinitas formas de poder establecer estos intervalos. Después vamos a hacer algunos ejemplitos prácticos para que quede claro esto. Esa utilidad va a ser de acuerdo al tipo de investigación que yo estoy llevando a cabo. Si a mí no me sirve porque necesito datos muy concretos, no puedo usar intervalos, tengo que usar uno por uno y sacar una frecuencia. En cambio, si yo necesito, por ejemplo, para un estudio de marketing, no hablemos de salud, hablemos en general, si yo necesito para un estudio de marketing, y bueno, yo voy a tener nichos etarios que se llaman, que van a ir de tal edad a tal edad, entonces yo voy a saber a qué público dirigirme, por ejemplo. No me va a importar cada uno, sino el grupo. Bueno, y una cuarta forma de datos, ay, me arranqué todo. Una cuarta forma de datos cualitativos serían las proporciones, los datos proporcionales. ¿Qué son los datos proporcionales? Estos son los que nos resulta más común. Porcentajes, por ejemplo. ¿Sí? Qué sé yo, el 40% de la población padeció, no sé, gripe en este último cuatrimestre. El 25% de mis alumnos son altos, qué sé yo, por decir cualquier cosa. Son porcentajes. Esto va a dar proporciones de cuánto, de un X número en relación a 100 casos. En estadística, cada uno de los datos que yo voy recolectando se llama caso. ¿Sí? En este caso serían, cada persona es un caso. Entonces, los datos que yo recolecto para estas proporciones me van a permitir sacar un porcentaje, ¿sí? Donde yo después puedo hacer una relación de 3 a 1, una relación de 4 a 1, de 10 a 1, para determinado suceso. Entonces calculo un porcentaje, si es el 25%, voy a tener una relación de 3 a 1 en X caso, ¿sí? En X estudio. 3 que van a tener una característica y ese 25 que va a tener otra, que es el 1. Eso también me puede decir 1 de cada 4, es el mismo dato, ¿sí? Es proporcional y está medido de diferentes maneras. Bueno, todos estos datos, ¿para qué los utilizo yo? Hay distintos tipos de estadística. Hay estadísticas que son netamente descriptivas, donde yo quiero saber, por ejemplo, cuántos casos de COVID hubo entre 2020 y 2022, cuántos de esos casos murieron. Bueno, son números exactos, fríos, no tienen mucha posibilidad de análisis. Es el dato que es la realidad, no hay forma de analizarla. ¿Sí? Ahora, después, si yo quiero saber de los que murieron, por qué murieron, si tenían causas, enfermedades preexistentes, ¿sí? Hago ese análisis, ya la estadística no es descriptiva, es analítica, ¿sí? Cambia. Ahora, cuando yo quiero describir un suceso y en base a eso obtener datos estadísticos, entonces la estadística es descriptiva. Yo tomo datos de la realidad, los ordeno y los interpreto. De ahí puedo sacar proporciones, todo lo que vimos recién. Pero es descriptivo. Después les decía yo que si yo necesito analizar algo de esos datos que tuve, o una estadística nueva donde yo solamente analice, por ejemplo, causas de algo en ciencia, en salud,
para determinadas enfermedades cuando son nuevas, bueno, hay que determinar qué la origina. Ahí yo voy a hacer una estadística analítica, porque voy a tener que recolectar muchos datos, someterlos a pruebas de experimentales, y ahí, de acuerdo a las conclusiones de cada proceso de experimentación que yo voy sacando, por ejemplo, después voy a tener una conclusión final. Pero esa conclusión es mía, es mi interpretación que yo hice de los datos. No es algo que es taxativo como en el caso de las estadísticas descriptivas. ¿Sí? Descriptivo, yo registro datos, saco proporciones, saco porcentajes, o digo la cantidad de datos, por ejemplo, de muerte sobre la cantidad de datos de enfermedad, que es una tasa de mortalidad, por ejemplo. Son datos que yo no puedo interpretarlos de otra forma de la que son. En cambio, en la analítica tiene que ver la interpretación del investigador para esa conclusión final. Y dando un paso más adelante, la estadística analítica, si yo no puedo saber si mi conclusión es cierta o no es cierta, yo voy a tener que comparar mi estudio, por ejemplo, con otro grupo. Supongamos que yo estoy estudiando personas que tienen cáncer de pulmón y fuman, ¿sí? Bueno, yo no puedo llegar a una conclusión total y darla por cierta si no estudio a otro grupo que sean personas que tienen cáncer de pulmón y no fuman. Un grupo comparativo. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, hubo por los 70 una medicación que se les daba a las embarazadas y después los chicos nacían con malformaciones. No me acuerdo el nombre. Fue muy famoso el caso. Entonces, para saber que esa medicación era la que producía las malformaciones en los fetos, tuvieron que comparar a embarazadas que tomaron esa medicación con otras que no la tomaron. Y en base a la cantidad de malformaciones que había en los que sí tomaron y ninguna en la que no lo tomó, se pudo saber que era por esa medicación. Pero no se estudió solo esa medicación para saber lo que producía la malformación de los fetos. Se estudiaron un montón de variables. Al final de eso, del análisis y de la comparación, se llegó a la conclusión de que sí, era esa medicación. Y se sacó del mercado. Ahora, esto, ¿qué es este último paso que les estoy explicando? Se llama estadística inferencial. A partir de la comparación con otro grupo que no cumple las características de lo que yo estoy estudiando, yo puedo inferir que tal cosa sucede por esto que yo planteé. ¿Sí? Entonces, la más básica es la estadística descriptiva, que es la más frecuente en epidemiología, ¿sí? Porque en salud pública sobre todo lo que se estudia son datos concretos. Ahora, en ciencia, en investigación, se usa más la analítica. Y cuando ese análisis no me alcanza para arribar a una teoría, yo lo que tengo que hacer es hacer una estadística inferencial, probar otras variables con otros grupos poblacionales y entonces poder inferir que esta hipótesis que yo planteé se cumplió. Bueno, ahora, a ver, déjenme ver, revisar el machete. Bueno, para obtener estos datos tenemos distintos tipos de medidas, ¿sí? Para poder analizar estos datos, no obtenerlos. Tenemos medidas, por ejemplo, de frecuencia, donde van a estar estos tipos de datos que hablamos recién, ¿no? Los porcentajes, las medidas de tendencia central, como puede ser la media, la mediana, la moda, que ahora vamos a ver ejemplos. También las medidas de dispersión, donde el resultado va a ser un intervalo, por ejemplo, el periodo de incubación de una enfermedad se da entre el quinto y décimo día, es un intervalo del momento de exposición, supongamos. Eso es una medida de dispersión, me da un intervalo, no tengo un dato concreto, pero sé que en ese periodo voy a tener la incubación de esa enfermedad, por poner un ejemplo. Entonces, las medidas de frecuencia tienen
como unidad de medida números absolutos, proporciones, lo que vimos antes que son porcentajes, tasas y razones. Vamos a ver con un ejemplo cada caso. Por ejemplo, esto voy a leer porque los números no me los sé de memoria, el ejemplo que yo me macheteé. Tenemos en Colombia, durante 2006, la población era de 42.090.502 habitantes. Durante 2006, todo el año. Durante ese año se relevaron casos de personas portadoras de HIV o enfermas de SIDA, o sea, personas con HIV, vamos a dejarlo así, y se obtuvo un total de 4.824 casos. No importa, chicos, no se anoten estos casos, es para que vean el ejemplo. No, que no hagan números y eso, quiero decir. Ahora, si yo quiero sacar una taza, a ver si puedo poner una pizarra. Estuve practicando para poner una pizarra, a ver si puedo hacerlo. Esperen, ¿eh? Se los voy anotando con... Visualmente es más fácil entender que escuchando. A ver. A ver cómo puedo hacer. No sé cómo compartirla. ¿Ahí se ve? Yo la veo, ¿ustedes la ven? ¿Ven una pantalla blanca? Sí, Está profe. cargando. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, bueno, ahora, ahora tengo que escribir acá. Esperen, que tengo una tableta, a ver si puedo. Este va a ser el debut, ¿eh? Ojo. Entonces, dijimos que la población, a ver, ¿dónde está mi cursor? Acá. Población. Bueno, esperen. Qué horror. Vamos de nuevo. A ver. Población. Con este cacho de letra nos va a llevar la pizarra. Em, Dijimos que eran 42 millones, 42, 090, 502. Pacientes HIV eran, dije, 4.824. Esto pasó durante el año en Colombia, 2006. Estos son datos reales, ¿eh? Bueno, entonces, yo con estos datos tengo dos datos concretos que quiero investigar. La población total de este país y la cantidad de personas que durante este periodo de tiempo están infectadas con SIDA. ¿Se infectaron este año? No sé cuándo. Están infectadas. ¿Sí? Con SIDA no, perdón, con HIV, hablemos bien. Bueno, entonces, si yo quiero sacar, bueno, el número absoluto, dijimos que usaban números absolutos, tasas, razones y proporciones. El número absoluto es la cantidad de casos. Acá. Número absoluto, la cantidad de casos. No sé por qué hice eso. No sé usar esto, chicos. Bueno, número absoluto, la cantidad de casos. Ahí. Si yo quiero sacar una tasa, por ejemplo, quiero saber cuántas personas eh, tienen SIDA cada 100.000 habitantes. ¿Sí? Entonces, voy a hacer, vamos a cambiar de color. A ver, tengo que toda la población es 42.090.502.
Esto, cada 42.090.502, yo voy a tener 4.824. Cuando se corta, entramos de nuevo con H y B. Ahora, cada 100.000, que es lo que yo quiero saber, ¿cuánto voy a tener? ¿Sí? Y acá voy a tener una regla de 3, multiplico 100.000 por 4.824 y el resultado lo voy a dividir por el total de la población. Esto me va a dar... ¿dónde estoy? Profe, el Sí, resultado de eso sería la tasa. es una tasa. La tasa es... Ay, esperen. Control Z. Para próximas clases voy a estar más práctica. 11,5. ¿Eh? 11,5 personas. Bueno, acá serían 11, porque dijimos que personas, media persona no hay. Así que acá reducimos, si es de 5 para abajo, 11,2, 11,3 es 11. Si es 11,6,7 sería 12. ¿Sí? Entonces, cada 100.000 habitantes, 11 van a padecer HIV. Eso es una tasa. ¿Quiere decir que si yo agarro 100.000 habitantes cualquiera voy a tener 11 que tienen HIV? No, es una tasa, es un estimativo. HIV. Bueno, esto dijimos que era tasa. Vamos a poner acá al costadito, tasa. Tasa. Parece que dice FASA. Tasa. Em, por ejemplo, a ver, déjenme ver acá. Si yo quiero sacar una proporción. No sé por qué me sale torcida para atrás la letra. Bueno, proporción. Cambiamos de color. Em, yo quiero saber qué porcentaje de toda mi población tiene HIV. ¿Qué porcentaje representan estos 4.824 de la población total? Entonces, yo voy a hacer, ¿qué tengo? Para sacar el porcentaje es así, 42, 0,90, 502 por X, que va a ser el porcentaje que yo quiero averiguar, sobre 100, es una ecuación común. Me va a dar igual a 4.824, ¿sí? Ahora, lo que tengo que averiguar es X. Ese va a ser mi porcentaje de acuerdo a la población total. El número es, no vamos a hacer toda la cuentita ahora, toda la ecuación ahora, porque eso es matemática, ya lo tienen que saber. El número es, ay, espera que cambió de color. El número va a ser, mi proporción va a ser de muy bajita, el 0,011%. Entonces, ven que yo obtengo distintos datos. ¿Para qué me va a servir ese porcentaje o para qué me va a servir la tasa? Depende de qué es lo que estoy estudiando yo. Estos son ejemplos de cómo se van obteniendo esos datos. Si yo quiero hacer, por ejemplo, una razón, vamos a ver cómo se procede. Yo voy a hacer, por ejemplo, que voy a hacer cuántos pacientes enfermos hay cada tantos pacientes sanos. Esa va a ser la razón que yo voy a buscar. Entonces, yo voy a poner que mi población sana
va a ser 42.090.502 menos mi población enferma. ¿Sí? Esta va a ser población sanos. Esto lo voy a dividir sobre los pacientes que tienen HIV, que eran 4.824. ¿Sí? Este número que yo voy a obtener de lo que me da esta resta dividido los pacientes que sí tienen HIV va a ser 8.724. ¿Qué quiere decir? Que cada un paciente HIV hay, esperen, 8.724 sanos, o por lo menos que no tienen HIV. ¿Se entiende? Esto es una razón. Cada un paciente que tiene tal cosa, o cada 8.724 sanos, la podemos poner al revés. Cada 8.724 pacientes sanos, un paciente tiene HIV. Es lo mismo, de un lado del otro. Es una razón. Bueno, todos estos datos que yo voy tomando para elaborar estos cálculos, ahora vamos a ver algunos ejemplos más sencillos para que vayan entrando, digamos, en cómo se maneja la estadística para después poder hacer el trabajo final. No les voy a pedir que hagan estos estudios, pero son ejemplos estos que les estoy dando. Estos datos que yo recolecto me tienen que brindar, a partir de estas formas de medirlos, como la proporción, la razón, las tasas, lo que fuera, me tienen que brindar indicadores. Estos indicadores, esperen que tengo que enchufar la compu. Estos indicadores van a ser las respuestas a las variables y tienen que ser confiables, por ejemplo, en primer lugar. Tienen que poder obtenerse con cierta facilidad, ¿sí? Si yo voy a estar 10 años para encontrar un indicador, ese estudio que estoy haciendo me va a llevar toda mi vida, no lo voy a completar nunca. Entonces, tienen que ser relativamente estos indicadores fáciles de conseguir. Por ejemplo, tienen que tener cierta continuidad. Yo puedo, el indicador que yo obtengo, por ejemplo, este caso, que esta razón es un indicador, ¿no? Que cada un paciente con HIV tengo 8.700 que no. Ahora, yo eso tengo que poder compararlo con algún estudio anterior y con algún estudio posterior, digamos. Si no, ¿para qué me sirve saber eso? ¿Esto qué me va a permitir? Yo ahora, en 2006, cada un paciente con HIV, hay 8.700 pacientes sanos. En 2005, cada un paciente con HIV, había 9.000 pacientes sanos. Entonces quiere decir que la enfermedad está creciendo. Para eso me sirve este indicador. Si no, ¿para qué hago estos cálculos? ¿Sí? Entonces, de acuerdo al tipo de dato final que yo quiero obtener, va a ser el tipo de indicador que sea una razón, una proporción, el tipo de medida que yo voy a utilizar. ¿Entienden esto? Entonces, tiene que poder realizarse, tiene que poder compararse, tener una continuidad en el tiempo con lo anterior y lo que venga tiene que poder compararse con ese indicador que yo estoy obteniendo. Tiene que tener una validez. Yo no puedo inventar el número, ¿sí? Tiene que ser algo extraído de la realidad, porque si no tampoco tiene ningún valor científico. ¿Para qué hago ese estudio si el dato lo voy a inventar? Y tiene que poder permitir medir la relevancia del estudio que estoy haciendo. Está bien, obtengo todos estos indicadores, ¿no? A lo largo de mi investigación. ¿Sirve para algo? Eso es lo que me tengo que preguntar. Cuando yo desde que planteo el problema, cuando voy obteniendo ciertos datos y los voy analizando, cuando con esos datos hago todos estos cálculos y obtengo indicadores, bueno, lo que tengo que ir preguntándome constantemente para no seguir avanzando al Pepe es, ¿sirve? ¿Cuál es la relevancia de esta investigación que estoy haciendo? Bueno, seguimos un ratito. Bueno, entonces les decía que este tipo de medidas donde utilizábamos números enteros, tasas, razones y demás, son medidas de frecuencia. Dentro de las medidas de frecuencia hay tres formas de analizarlas muy
comunes, que son la media, la mediana y la moda. Voy a recurrir a la pizarra, me gustó. Volvemos a la pizarra. A ¿Qué ver, cosa? Profe, sí, entonces la tasa, la proporción y todos esos datos, la razón, son las medidas de frecuencia. claro, medidas de frecuencia. Ok. Bien. Dijimos, la media. Esperen que voy a agarrar el lapicito. Ay, Dios santo. Si ustedes supieran lo que me estoy divirtiendo yo con esto, jugando con la pizarra. Media. La media en estadística se señala, digamos, con una X. ¿Eh? Muchas veces, esperen, con una X con un palito arriba. Pero en general, este palito, obviémoslo, ya lo van a ver más adelante cuando veamos frecuencia. La X significa media. ¿Qué es la media? Ahí está. La media es, esperen que voy a admitir a alguien, la media es un valor, es el promedio de los valores que yo voy obteniendo en los datos. ¿Sí? Entonces, pongamos acá, valor promedio de un congento, parece que dice conjunto, de datos. Por ejemplo, si yo tengo, para que vean cómo se calcula, yo tengo 10 más 15 más 20 más 25. Apaguen los micrófonos, chicos, que hay un ruido terrible. ¿Cómo saco? Yo tengo estos datos, supongamos, ¿no? En un estudio, nunca voy a tener 4 datos, pero supongamos que tengo estos 4 datos. ¿Cómo voy a sacar ese promedio? Lo sumo, ¿sí? 10 más 15, 25, más 25, 50, más 20, 70. Y eso lo divido por la cantidad de datos que sumé, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Entonces me va a dar 70 dividido 4, son, dividido 2, 35, 17,5. Es la media, ¿eh? El promedio. Entonces, ¿para qué me puede servir esto? Si yo, por ejemplo, quiero saber la expectativa de vida de una población, entonces yo voy a elegir determinado grupo de personas de esa población que fallecieron, ¿no? Entonces voy a tener que 3 murieron a los 90, que 8 murieron a los 82, y así, bueno, hacia abajo, las distintas edades de muerte. Entonces yo voy a tener que la expectativa de vida en esa población, en ese momento determinado, es de 72 años. ¿Sí? Es el promedio de todos esos valores que yo recolecté de la gente que murió, de las edades en las que murieron. ¿Sí? Entonces, el promedio me da que a los 72 años muere la gente. ¿Eh? Es un promedio. La media es un promedio, es lo que se tienen que grabar. ¿Quiere decir esto que lo más probable es que me muera a los 72? No, no, porque el promedio me lo puede elevar el dato más elevado que tengo. A lo mejor yo tengo, no sé, un grupo de 10 personas, supongamos, tengo varios que murieron a los 60, otros pocos que murieron a los 65, otros a los 70, y otros, no sé, 2 personas, una murió a los 89 y una murió a los 93. Esos 2 datos tan altos
me van a elevar el promedio, el número que me da el promedio. Pero a lo mejor yo tuve más cantidad de personas que murieron a los 65. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, entonces, la media es un promedio que yo obtengo de los datos que fui recolectando. ¿Sí? Ahora, esto que yo les decía recién, cambiamos de color. La moda. Moda. Perdón, la letra, chicos, pero escribo como puedo. Moda. Esto se escribe así, se abrevia así, mo. La moda es el dato que me aparece más veces en una investigación, ¿sí? Que no me va a dar el promedio. Si yo tengo, por ejemplo, a ver, déjenme ver acá en los ejercicios que tengo. Voy a tomar, por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio. Cambiamos de color. Yo tengo, no importa, X pregunta, tengo estos datos. Tengo 2, a ver, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 8, 3, 6, 7. Yo tengo estos datos, ¿sí? ¿Cuál es la moda? Este aparece una vez, este aparece una vez, este aparece una vez, este aparece una vez. Este aparece 3 veces. Es el que más veces aparece. La moda es 3. Ahora, si yo quiero sacar la media, ¿me va a dar 3? Veámoslo. Yo tengo 2 más 3, 5, más 3, 8, más 3, 11, más 4, 15, más 5, 20, más 8, 28. Dividido 7, me va a dar 4. Ven que no es igual el promedio, la media, que la moda. ¿Eh? Esto es lo que les explicaba yo con, por ejemplo, la expectativa de vida. ¿Me puede dar 80 años? ¿Quiere decir que yo tengo mayores probabilidades de morir a los 80? No, la mayor cantidad de gente se murió a los 70. ¿Sí? Entonces, a mí la moda lo que me da es una frecuencia con la que sucede determinado dato. En este caso es la edad a la que más gente se muere, supongamos. No en este ejemplo de 233, pero este, con valores de edades avanzadas, digamos. La moda me da una frecuencia, una mayor cantidad de veces que ese dato se repite en una población. ¿Sí? Y después tenemos la mediana. Ahí. Mediana, que se abrevia MD. ¿Y qué es la mediana? Es el dato central de todos los datos que yo tengo. Cuando yo voy a hacer una estadística de este tipo descriptiva, muy básica, admitir, yo tengo que ordenar los datos antes de procesarlo. Entonces, a ver cómo teníamos al principio. No, están ordenados. Pero supongamos que yo tengo, a ver, yo tengo, voy a inventar acá. Supongamos que yo tengo, mis datos son 8, 2, 4, 8, 3, 3, 3 y 3. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es ordenarlo, de mayor a menor o de menor a mayor. Entonces vamos poniendo 2, 3, 3, 3, 4, 8, 8. Este es el primer paso, los tengo ordenados. Ahora, la mediana va a ser el valor del centro de mis datos, ¿eh? El que ocupa el espacio central. Tengo 7 datos, 3 para un lado, 3 para el otro. La mediana va a ser 3, ¿sí? Supongamos que yo tengo más datos. Tengo 8 datos.
Supongamos que yo tengo 8, 8, 9. Ahora tengo 8 datos. Si yo cuento el centro, me van a quedar 4 para un lado, 4 para el otro. ¿Sí? ¿Cómo sé si es 3 o es 4 mi mediana? Entonces lo que hago es tomar tomo estos dos y de estos dos saco un promedio. Entonces 4 más 3 es 7. Me va a dar el promedio, 7 dividido 2 me va a dar 3,5. Esa es mi mediana. ¿Entendieron esto? Es fácil. ¿Entendieron, chicos? Profe, se suma 3 más 4, que da 7. Y lo divido por 2, saco el promedio de esos dos nada más. Ah, ok. Y Y entonces me va a dar esa es la 3,5. mediana. ¿Cómo? Y esa es la mediana cuando hay más números. Claro. Así que vamos a hacer un ejercicio. A ver, anoten. Yo lo voy a anotar acá, pero primero lo van a hacer ustedes y después lo hacemos acá. Vamos a ir anotando. A ver, vamos a borrar la pizarra. Bueno, vamos a poner mis datos. Tengo 10, 13, 4, 7, 8, 4, 10. Ay, esperen que me fui. 16, 18, 12, 3, 6, 9, 9, 9. Sigo abajo. No, esperen, este no era 9, era 4. 9, 9, 4. 13, 20, 7, 5, 10, 17. Van a tener que trabajar, ¿eh? 10, 16, 14, 8, 18, 6, 16, 9, 4, 7, 16, 19 y 20. Esperen, no hagan nada todavía. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ordenarlos los datos. ¿Cómo los voy a ordenar? Voy a empezar por el más chiquito, que es 3, ¿sí? Entonces, tenemos 3. Después seguimos con el 4. El 3 lo voy tachando para no confundirme después. 4. Tengo 1, 2, 3, 4. 4, 4, 4, 4, 4. Después el 5. Y así lo van ordenando. ¿Eh? Háganlo. Yo lo voy a ir haciendo acá. Ustedes háganlo en su cuaderno.
Bueno, ay, ¿qué pasó? Se me fue la pantalla. Perdón. ¿Cuántos dije? 16, 1, 2, 3, 4. ¿Lo tienen? Vamos a ir contando cuántos datos tenemos de cada, cuánta cantidad tenemos de cada dato. Entonces acá tenemos 1, 4. Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Tienen esto ordenado y cuántos tienen de cada uno? ¿Cómo? Sí, Sí, Bueno, ahora lo que van a hacer es sumar estos son las frecuencias con las que aparece cada dato, este numerito que hicimos recién. Sumen todas las frecuencias a ver cuánto da. Y sumen todos los números, todos. 3 más 4 más 4 más 4 más 4, así, a ver cuánto da. o sea, hay que sumar todos los números que nos diste, ya en orden. Sí, pero cada número, ¿no? El 3 más 4 más 4 más 4 más 4 más 5 más 6, así. Eso se suma por un lado. Y la frecuencia se suma por otro lado. Ahora vamos a ver. Ok.
Me avisan cuando lo tienen, ¿eh? Listo, profe. Bueno, ¿cuánto les dio? La suma de todos los números violetas, Sí, 368, y bien, los que están entre paréntesis, 34. bien. Entonces, a ver dónde estoy. Tenemos 368. ¿Y cuántos me dijeron acá? A ver, 5, 6, 8, 10, 16, 20, 34. 21, 23, 24, 25, 29, 34. Entonces, ¿qué voy a obtener yo con esto? Acá puedo obtener la media. ¿Cómo voy a calcular la media? El total de los datos, de la suma de los datos, dividido la cantidad de datos que tengo. ¿Sí? Entonces ahí vamos a hacer 368 dividido, esperen que 368 dividido 34. Entonces, bajamos. Acá, para estos datos que le di, que pueden ser edades, supongamos, tenemos, entonces, la media va a ser igual, dijimos, a 368 sobre 34, que me iba a dar 10,82. Esto es la media. Si yo quiero saber acá la mediana, ¿sí? Tendría que poner a todos estos en fila, pero no vamos a hacer eso, no es necesario, y agarrar el número del centro. Entonces, ¿cómo hago? Si yo tengo 34 números, la mitad es 17. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. La mediana va a estar entre... Esperen, no estoy haciendo mal. No, estoy bien haciendo el cálculo, estoy haciendo mal con el lápiz acá. La mediana... Sería 10, ¿no? Claro, va a estar entre estos dos. ¿Necesito hacer el promedio acá? No, porque son iguales. Entonces, estos dos son los números centrales de mi cantidad de datos. Entonces, la mediana, como los dos son 10, es 10. ¿Y la moda? Hay tres números que se repiten 4 veces. Bien, entonces la moda se anota así. 4, a ver, 4, punto y coma, 10 y 16. Estos tres números son la moda. No hay uno que aparezca más y otro que aparezca menos. Los tres aparecen y acá entre paréntesis le pueden poner la frecuencia, ¿no? Ay, pueden poner 4, que es la frecuencia con la que aparecen estos datos. ¿Sí? Eso es, digamos, irrelevante. Si yo solo quiero conocer cuáles son los datos más frecuentes, por ejemplo, no sé, en una heladería, supongamos esto, una heladería. Entonces, ¿cuál es el gusto que más se vende? Entonces voy a tener limón, frutilla, chocolate, granizado, qué sé yo. El número que más, el helado que más se vende puede ser 3. ¿Me va a importar cuánta gente compra cada uno de esos gustos? No, pero yo sé que se vende más el chocolate, el granizado y el dulce de leche. Son los tres que más se venden. Listo, me alcanza. Ahora, si yo tengo
em, qué sé yo, por ahí estoy probando una medicación, ¿sí? ¿Y cuántos días tarda la gente en curarse? ¿Me va a importar cuántos se curan en tanta cantidad de días? Sí, ahí quizás este dato, este 4 que ponemos acá es relevante, ¿eh? Entonces, de acuerdo a la relevancia, se puede anotar, pero si no alcanza con saber cuál es el dato más frecuente. Bueno, esto es muy sencillo. Yo les voy a dar algunos ejemplitos, algunos ejercicios para que ustedes calculen la media, la mediana y la moda, ¿eh? Si yo, por ejemplo, acá, vieron que hay algunos números como el 11 que no aparece, hay otro más que no aparece, 11, 12, 13, 14, el 15 que no aparece, ¿sí? Supongamos, si yo pongo el 15, 0, anotamos acá, espera, perdí el lápiz, acá. No, vamos a dejarlo en rojo porque, para que se vea que no es del ejercicio. Esto es un ejemplo que yo les estoy dando. Acá pongo 0 veces el 15. No, el 11 acá. 0 veces el 11. Y acá iría 0 veces el 15. ¿Sí? Ahora, ¿me va a dar la misma media en este caso? Miren esto. Yo acá tengo que poner y dale, el 11, que lo tengo, el dato, y el 15. ¿Sí? Esto me va a cambiar. Vamos a hacerlo 368 más 11 más 15. Me va a dar 394. ¿Dónde estoy? Y acá yo voy a tener 34 igual, porque más 0 más 0. Entonces, ¿me va a dar lo mismo? ¿El promedio? Chicos, No, profe. claro. Entonces, cuando un dato no aparece, no lo anoto, ¿eh? Porque a lo mejor yo diseñé mi estudio en base a edades, ¿no? Entonces yo tengo qué sé yo, 20 años, 21, 22, 23, lo tengo registrado y voy haciendo encuestas. Si en el 21 no tengo a nadie, no lo anoto el dato en mi estudio. ¿Por qué? Porque me va a modificar el promedio, ¿eh? Entonces, cuando la frecuencia es 0, cuando esto, ¿dónde estoy? Este numerito, la frecuencia es 0, el dato no se anota. Pingui y pingui. No van. La media se saca con estos valores, los que tengo, los reales. ¿Eh? Esto es un abstracto. Existe una edad de 11 años, pero no tengo a nadie de esa edad, entonces no existe. ¿Se entiende? Eso no va. Bueno, el siguiente paso de la tabla de frecuencia lo vamos a hacer la clase que viene. Quiero darles otra tablita, una tablita, que son las medidas de asociación. ¿Me quedará tiempo? ¿Cuánto queda de la clase? No, lo vamos a dejar ahí. Les voy a dar ejercicios para que hagan esto. Lo que les voy a mostrar es cómo lo pueden registrar para que los cálculos sean más fáciles. Una tablita de frecuencia. Entonces, yo voy a tener bueno, esperen. Ahí va. Yo acá voy a poner mis datos. Ay, Profe, sí, consulta, yo estoy teniendo que salir hacia el trabajo porque no llego ya, sí, sino, esta clase usted la está grabando, sí, ¿puedo sí. yo después
pedirle si la comparte, así escucho estos últimos minutos. Sí, tranquilo, la subo a YouTube como las otras clases. Bueno, gracias, profe. No, por Permiso. nada, después les comparto el enlace. Dale, gracias. Chao, hasta luego. Entonces, acá yo voy a poner el dato. Acá voy a poner la frecuencia, la cantidad de veces que aparece. Y acá yo voy a poner frecuencia por dato. Para después poder obtener la media. Entonces, acá vamos a hacer algo más cortito para no lo podemos hacer con el ejercicio anterior. Entonces, acá yo tenía el 3 aparece una vez, el 4 4 veces. Pongo 3, 1, 4, 4, 5, 1, 6, 2, 7, 3, 5, 1. 5, 1, 6, 2, 7, 3. Bueno, así voy agregando todos los datos que tengo, ¿sí? Acá voy a poner frecuencia por dato. Entonces, acá 3 por 1, 3. 4 por 4, 16. 5 por 1, 5. 2 por 6, 12. Y 7 por 3, 21. ¿Sí? Supongamos que puse todos los datos del ejercicio. Entonces, acá yo voy a anotar la media. ¿Cómo voy a obtener esa media? Voy a sumar todas las frecuencias. 3 más 2 más 1 más 4 más 1. 11. Y voy a sumar todos estos datos por la frecuencia. Este por ahora no lo voy a usar. Voy a usar este. 16 más 3, bueno, a ver, 21. 21 más 12. Acá me va a dar 57. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a obtener la media? Dividiendo 57 por la frecuencia. Que no es otra cosa, este 57 no es otra cosa que sumar 3 más 4 más 4 más 4 más 4, solamente que ya lo tengo multiplicado en cada caso y hago una suma más cortita y no sumo los datos de a uno, ¿sí? Entonces, esta es una tablita de frecuencia que se llama. Me facilita la tarea porque ustedes imagínense que estoy trabajando con 500 datos y tengo que sumar de cada uno de esos datos la cantidad de veces que aparece. Tardo un siglo. Esto me lo va a resolver un poco más rápido. Entonces, 57 dividido 11 me va a dar 5,18. Digo 5 y pongo 1. Acá la media se anota porque después este cuadro sigue para la derecha, pero todavía no lo vamos a ver eso. 5,18. ¿Se entiende esto? Después ustedes preparen una tabla de datos para el ejercicio que hicimos recién, para este. Una tabla de frecuencia, perdón, para este ejercicio. Y yo les voy a dejar en un Word algunos ejercicios más para que practiquen esto. La clase que viene empezamos mirando esos ejercicios, resolviendo rápidamente los resultados y avanzamos con lo que es las medidas de asociación, que es muy lindo. Eso ya más orientado a la epidemiología. Así que bueno, los dejo en libertad, niños. Ha sido un placer. Mañana, no, ustedes no los veo mañana. Nos vemos el lunes en clase. No, Chao, profe. Chao, profe. Profe. Nos vemos, chicos. Saludos.